Durante los años 80 y 90, mientras Michael Jackson o Madonna eran números uno en Estados Unidos y el resto del mundo, en España ocurría un fenómeno particular e inédito. Unos peculiares discos recopilatorios de música electrónica, mezclados frenética y habilidosamente con scratches, breaks y efectos de sonido, encabezaban las listas de ventas. Los sellos que editaron estos discos pasaron de vender música directamente en discotecas a generar ingresos millonarios. En el capítulo de hoy de Perspectivas Sónicas te voy a contar la fascinante historia de los llamados megamixes, una historia de éxito, picaresca y prácticas poco éticas que empezó en las pistas de baile y terminó sus días en los tabloides de crónica negra. A finales de los años 70, algunos DJs norteamericanos de funk y disco empezaron a crear canciones mezclando partes rítmicas de varios temas para reproducirlos en discotecas, donde eran todo un éxito. Empezaron a circular cassettes piratas con esas mezclas, los cuales se vendían como churros. Viendo el éxito que estaban teniendo estas mezclas experimentales, los sellos empezaron a interesarse por ese nuevo fenómeno. Y es así cuando en 1981 se edita el primer disco de mezclas, obra de Grandmaster Flash. Una pieza de 7 minutos de duración, con cortes de 10 canciones diferentes, las cuales forman una obra única. Un megamix es eso, un collage musical y sonoro en el que el megamixer combina trozos de diferentes canciones para crear un conjunto unitario. Es diferente a una sesión al uso, ya que para hacer esta mezcla, los productores usaban herramientas de estudio, como samplers y secuenciadores para recortar canciones, ajustar tempos y añadir efectos de manera precisa. Técnicas propias del scratcher, del sampling y del beat jungling, donde aplicaban frenéticas repeticiones de beats e incluso composiciones musicales inéditas propias. El primer disco de mezclas en publicarse en España fue Studio 54 Connection, un recopilatorio de los temas que más lo petaban en la mítica discoteca de Barcelona. La mezcla, precisa y pulcra, corrió a cargo de Raúl Orellana, su DJ residente. El disco lo editó Blanco y Negro Music, una discográfica independiente de la ciudad condal que acababa de empezar su andadura en la industria. Ahora vamos a conocer a los otros protagonistas de esta historia. En paralelo a esto, Miguel de Gay y Ricardo Campoy, dos comerciales veinteañeros que se ganaban la vida vendiendo maxis de Italo Disco en discotecas, deciden que ha llegado el momento de formar su propia empresa y crean el sello Max Music en 1984. Para iniciar su andadura, convocaron un concurso en el que buscaban a gente con creatividad e ingenio para mezclar canciones, con un premio de 100.000 pesetas y grabar un disco con la compañía. El concurso lo ganó Mike Platinas, quien junto a Javier Usía grabaron el primer Max Mix. Max Mix plasmaba por primera vez en España técnicas que hasta ese momento solo se habían usado fuera del país, pero con una precisión e imaginación inéditas. El proceso de grabación estaba hecho totalmente a mano, sin samplers ni secuenciadores, a base de cortes y empalmes de cinta. El álbum, contra todo pronóstico, fue un éxito de ventas, y la discográfica registró el nombre Megamix para referirse a esos trabajos. 6 meses después, ya estaba la segunda entrega en las tiendas de discos, un megamix repleto de canciones de Italo Disco y su versión española, el Saturday Sound. El máster original llegó a acumular hasta 635 cortes, los cuales estaban mucho más elaborados que en su primera entrega. Además, también vendió mejor, y es considerado uno de los mejores megamixes de la historia. Pero no todo era tan bueno como parecía. Se podría decir que las prácticas del sello no eran del todo éticas. Cuenta Mike Platinas que a la hora de cobrar el premio del concurso, los directivos le dieron a elegir entre cobrar el importe o grabar el disco, no las dos opciones, y que ni él ni Javier Usía cobraron el trabajo realizado en este segundo mix, por lo que abandonaron el proyecto. Por su lado, en Blanco y Negro, viendo el éxito de la serie, deciden sacar la suya propia, a la que llaman Bolero Mix, fichando ya definitivamente a Raúl Orellana, quien se convirtió en su principal megamixer. Bolero Mix fue otro éxito de ventas y la serie más longeva, alcanzando su edición número 33 en 2018. A partir de la quinta entrega, el encargado de realizar los mixes de la serie fue Quique Tejada, quien mostró una técnica envidiable y tomó el mando de la también exitosa Blanco y Negro Mix. En Max Music no perdieron el tiempo y encontraron los sustitutos perfectos de Mike Platinas y Javier Usía en Toni Peret y José María Castells, unos jóvenes DJs locales. La tercera entrega de Max Mix superó en ventas a las anteriores y aportó muchas novedades, como el uso de sampler. El dúo probó con nota y pasaron a ser los megamixers oficiales del sello.
El éxito de estos discos era enorme. En España no se había visto un fenómeno así. De hecho, era un fenómeno inédito en todo el mundo. Es cierto que había otras discográficas que editaban estos trabajos, como K Records, Ginger Music o Don Disco, pero Blanco y Negro, y en especial Max Music, dos discográficas independientes recién creadas, estaban arrasando en ventas, superando a gigantes como CBS, EMI o Hispavox. Max Mix 4 llegó incluso a superar al último disco de Julio Iglesias y se convirtió en el disco más vendido de la serie. Y eso dolió mucho a las discográficas tradicionales, por lo que presionaron para que se hiciese una lista paralela específica de recopilatorios. Así, el trono del artista legendario de turno no se veía manchado por esos discos. Tras la explosión cultural y comercial que supuso la ruta y el sonido a Valencia, el fenómeno Megamix empezó a adoptar músicas más rápidas y contundentes que iban más allá del italo disco. Acid House, New Beat y EBM al principio, y Máquina y Eurodance más adelante, pasaron a dominar esos recopilatorios. Ya en los 90, aprovechando su tirón, el mercado se sobresaturó de megamixes cada vez más comerciales. Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando. Máquina Total 6. Algunos de estos discos fueron los famosos y exitosos Máquina Total y Lo Más Duro, discos que al principio tenían una selección más cercana al techno o al EDM, y que al final de su vida acabaron degenerando en covers aceleradas, pachanga y cantaditas. Las principales discotecas del país también sacaban sus propios megamixes, como fueron las series Puzzletron, Scorpia Central del Sonido, Chasis o Ponaeri. A mediados de los años 90, Max Music editó Ibiza Mix, Caribe Mix y Rumba Total, más pachangueros pero igualmente exitosos. Sin embargo, detrás de este éxito, se empezaban a apreciar algunas prácticas cuestionables. El 19 de abril de 1995, el por entonces jefe de la oposición José María Aznar fue víctima de un atentado en coche bomba fallido por parte de la banda terrorista ETA. Ojo, unas semanas después, Max Music anuncia su nuevo megamix. Este es su anuncio. Vamos a ver si pegamos un susto a esto. Venga. ¿Pero qué está haciendo usted aquí? Mire usted, señor Nazaret, estoy escuchando el Bombazo Mix. Bombazo Mix, todos los bombazos del momento en un solo disco. El dúo que formaban Miguel de Gay y Ricardo Campoy no tenían escrúpulos para hacer dinero de cualquier manera. Bombazo Mix fue un meme muy rentable. Usaban técnicas poco éticas, como espionaje corporativo, y presionaban a distribuidores para favorecer sus productos a los de la competencia. Si no conseguían los derechos de distribución de una canción, no era problema. Tenían en nómina a productores que hacían su propia cover para no pagar derechos. Era muy normal escuchar en los megamixes alguna de esas covers. Si todo es máquina y está lleno de versiones no originales, además, el Bolero Mix tiene más éxitos. Inundaban el mercado de recopilatorios para saturar el espacio de los distribuidores y quitar ventas a sus principales competidores. Y con esto me quedo corto. Extorsión, palizas, guardias civiles comprados. Hace poco se estrenó el documental Megamix Brutal, en el que se cuenta todo el fenómeno más centrado en estas prácticas mafiosas. Aprovecho para recordarte que te suscribas si aún no lo has hecho para no perderte nuestro contenido. Y si te gustan mis vídeos, también puedes encontrarme en Perspectivas Pixeladas, donde hablo principalmente de videojuegos. Uno de los movimientos que mejor le salió a Max Music fue el fichaje de Quique Tejada, el DJ estrella de Blanco y Negro, quien llevaba Bolero Mix, Blanco y Negro Mix y la mayoría de los megamixes de la discográfica. Junto a Tony Peret y José María Castells formaron el Dream Team, quienes pasaron a realizar prácticamente todos los megamixes de la compañía. En esa época eran unas estrellas en el país, y sus megamixes fueron la banda sonora de las fiestas, la carretera y los veranos de toda una generación. Dream Team, el auténtico Megamix. Miguel de Gay abrió una oficina en Miami y exportó el fenómeno Megamix al extranjero. Funcionó relativamente bien en países como Alemania, Argentina o México, aunque en países anglosajones el enfoque estaba más en DJ sets y compilaciones como las de Ministry of Sound o Global Underground. La escena del Megamix español, con su creatividad, técnica propia y narrativa sonora, se mantuvo como un fenómeno made in Spain. Tras años de tiranteces y disputas internas, Ricardo Campoy decide abandonar Max Music y fundar su propio sello. Según cuentan, se hizo un autopréstamo de 75 millones de pesetas, y con él se llevó al Dream Team y a otros trabajadores de la discográfica. Otras fuentes, más cercanas a De Gay, afirman que vació ilegalmente la cuenta de Max Music. Lo que es cierto es que ese movimiento propició la creación de la nueva discográfica, Valley Music, y el final de Max Music. La respuesta a este hecho de Miguel de Gay dejó a toda la industria en shock. El 3 de septiembre de 1998, el empresario contrató a 3 sicarios mexicanos para secuestrar a Ricardo Campoy. Los matones se confundieron y secuestraron a José María Castells, quien llevaba el mismo modelo de coche que Campoy.
En un despiste de los secuestradores, pudo escapar y llegar a una comisaría de la zona de Berga. Estaba amordazado y le habían dado una paliza. Miguel Degas fue condenado a prisión. En 2005, tras un permiso penitenciario, escapó. Hoy en día se sigue desconociendo su paradero. ¿Y qué pasó con Valley Music? Siguieron sacando recopilatorios como Disco Estrella o Dance Mix USA y empezaron a colaborar con programas televisivos de éxito y editar álbumes de la música que sonaba en ellos, como son el caso de Gran Hermano o Crónicas Marcianas. Poco después consiguieron un contrato para sacar un disco semanal de un nuevo programa televisivo. Operación Triunfo se convirtió en el mayor éxito televisivo musical de la historia del país. Aparte de estos discos semanales, también fueron los encargados de llevar las carreras de los concursantes. Fue el último gran tirón comercial de la industria discográfica española, antes de que la piratería llegase para cambiar radicalmente el panorama. Durante la preparación de este vídeo he escuchado horas y horas de megamixes de todo tipo, y he de decir que en muchos de ellos he podido ver cómo sembraron técnicas y conceptos que más tarde popularizarían géneros más innovadores de la música moderna. Puede que los megamixes estén olvidados, pero después de esta experiencia creo que merecen un lugar, por pequeño que sea, en la historia de la música.